Es un gran placer estar con ustedes hoy, conversar con los colegas aquí, conocer nuevos colegas, aprovechar para visitar algunos sitios arqueológicos en un sector de su hermoso país que no había visitado en oportunidades anteriores. La pregunta del título de la conversación de esta noche también puede tomar varias formas. Otra forma en que se presenta muchas veces es ¿para qué sirve la arqueología? Y surgen varios contextos. Los decanos pueden preguntar a directores de departamentos o a profesores ¿para qué sirve la arqueología? Los padres de familia pueden preguntar a los estudiantes ¿para qué sirve la arqueología? Y en ese contexto hay una implicación muy específica de que con ese título consigues empleo. Los que pagan impuestos bien pueden preguntar a sus diputados o senadores ¿para qué sirve la arqueología? ¿Por qué el gobierno invierte su dinero en apoyar la investigación arqueológica? El público más diverso que me hace a mí esa pregunta es el público que encuentro en el proceso de realización de trabajo de campo, porque la gran mayoría del trabajo de campo que he realizado consiste en reconocimiento regional. Estamos caminando por muchos lados en un paisaje, encontrando la gente que vive ahí, que trabaja ahí, que está presente. Y eso varía desde el campesino mexicano en su maizal al pequeño propietario colombiano cultivando café en una finca muy pequeña, hasta oficiales del Partido Comunista en la República Popular de China, o los dueños de grandes fincas ganaderas. Ese es un público en muchas condiciones, muchos contextos de vida, a quien he tratado de explicar para qué sirve la arqueología. Hay varias respuestas. Reconocemos que vivimos ahora en un mundo que tiene no la arqueología, sino varias arqueologías. Hay mucha diversidad de perspectivas y enfoques. Pero dos aspectos de una respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la arqueología? Se destacan. Una respuesta concentra en rescatar el patrimonio cultural, ayudarnos a saber quiénes somos, y el significado de rescatar el patrimonio cultural varía mucho con el contexto. Puede ser una tarea muy bella cuando ayuda a un grupo marginalizado en la construcción de una identidad cultural en el siglo XXI. No es una cosa tan bella cuando aporta a ideas racistas de superioridad o cuando fomenta un nacionalismo chauvinístico. Y ese aspecto de la arqueología es bien complicado y es un aporte importante al mundo moderno, pero no es el aspecto que voy a enfatizar hoy, porque no soy experto en ese aspecto de la arqueología y prefiero hablar de lo que conozco mejor. El otro aspecto se relaciona con el trabajo que yo he hecho, y mis conocimientos son como más profundos. La otra respuesta que se me ocurre tiene que ver con el aporte a la comprensión de las sociedades humanas, cómo funcionan y cómo cambian.
enfatiza el papel de la arqueología como antropología y como ciencia social, que aporta de alguna manera a mejorar el futuro. Este es un aporte y una explicación de para qué sirve la arqueología, que es mucho más complicada, confirmado por mis intentos de explicarlo en el campo, que a veces han sido más exitosas que otras. Una instancia exitosa que algunos de ustedes me han escuchado mencionar antes, voy a mencionar de nuevo, porque ha llegado a ser un resumen de algo que es muy importante y sirve a enfocar la conversación de esta noche. En esta instancia estaba con un grupo de estudiantes en el Alto Magdalena, en las montañas que se llaman el Macizo Colombiano, en los años 90, el siglo pasado, cuando se presentó un encuentro inesperado con unos 30 soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y conversamos muy seriamente para qué sirve la arqueología, explicando qué hacíamos ahí. Y conversando cómo es que de alguna manera la arqueología puede aportar a mejorar el futuro, con un grupo que ya tenía una estrategia bien definida para mejorar el futuro a fuerza de armas. Después de una conversación muy larga, el comandante de las FARC me dijo: veo, es saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. En pocas palabras, resumió muy bien lo que había tratado de explicar en una media hora. Y yo nunca he encontrado una frase mejor para resumir lo que para mí es el aporte más importante, o por lo menos uno de los aportes más importantes que puede hacer la arqueología a la vida moderna. Y es el tema realmente de la conversación con ustedes hoy. Obviamente no existe ningún formulario sencillo que solucione los problemas del mundo contemporáneo. Y la arqueología no pretende proporcionar tal formulario. Lo que la arqueología sí puede hacer, y estoy diciendo puede hacer, no puedo decir que la arqueología lo ha hecho hasta ahora, pero es una cuestión de potencial más que todo. Si nosotros los arqueólogos podemos o seamos capaces de no perdernos entre nuestros fragmentos de cerámica y enfocar la atención en preguntas de investigación de importancia y relevancia, podemos aportar a una comprensión básica de cómo funcionan y cómo cambian las sociedades humanas. La arqueología ofrece varias ventajas en este esfuerzo dentro del contexto de las ciencias sociales. En primer lugar, la arqueología abarca el cambio social a realmente largo plazo. Podemos ver en la investigación arqueológica los orígenes de muchos elementos sociales que tomamos como dados desde siempre, o que consideramos que sean de origen reciente, porque no sabemos su edad realmente. Así, la arqueología puede incluir la totalidad de la experiencia humana, nuestras propias experiencias culturales recientes e históricos no son necesariamente o no reflejan necesariamente la naturaleza inmutable del ser humano, porque la gran mayoría de la experiencia humana está fuera del alcance de documentos históricos y experiencias del presente.
La arqueología puede combinar esas dos ventajas en un análisis comparativo a escala global. Si queremos realmente hacer esa clase de aporte a la sociedad actual, tenemos que enfrentar una serie de desafíos. Como señalé hace un minuto, tenemos que ser más que anticuarios y considerar la arqueología como una ciencia social de verdad. Eso implica métodos nuevos para reconstruir lo que sucedió en el pasado, y la tecnología nos ofrece hoy en día métodos para reconstruir lo que sucedió en el pasado que no teníamos hace 15 años, ni 10 años, ni 5 años. Un conjunto de métodos tecnológicos que resumimos bajo el nombre de arqueometría. Los métodos que tenemos que aplicar también se incluyen métodos conceptuales para caracterizar lo que sucedió en el pasado y tratar de entenderlo. Y eso es lo importante, no olvidar, los arqueólogos no debemos olvidar que reconstruir lo que sucedió en el pasado no es el objetivo final, sino que debemos ir más allá y tratar de entender cómo llegó a suceder así como sucedió. Las investigaciones que puedan hacer esa clase de aporte tienen que tener claridad en formular preguntas de investigación relevantes, y tenemos que reconocer que no será nada fácil contestar a esas preguntas. Ha sido observado en el pasado que las ciencias sociales no se incluyen entre las ciencias duras, sino entre las ciencias difíciles. Las sociedades humanas son bien complicadas, no son fáciles de entender. Los procesos de cambio en las sociedades humanas no se prestan para explicaciones simples. Y especialmente si queremos aportar algo útil a las decisiones que tomamos acerca del manejo de nuestras sociedades hoy en día, tenemos que evitar una confianza falsa en la comprensión que logremos. Tenemos que reconocer que lo que vamos a entender de las sociedades humanas, entender de hacia dónde vamos, es tentativa e incierta. Más bien, lo podemos caracterizar en palabras de Juan Gabriel Vázquez: no tanto es cuestión de entender las sociedades humanas, sino de malentenderlos mejor. Porque no vamos a llegar a una comprensión total de lo que sucede en las sociedades humanas. Bueno, lo que pienso hacer en lo demás del tiempo que nos queda es considerar algunos ejemplos específicos de temas, preocupaciones modernas a las cuales la arqueología en algunos casos ya ha aportado algo de comprensión que nos pueda ayudar, o en otros casos que la arqueología tiene la potencial de hacer un aporte a lo que al proceso de tomar decisiones hoy día. Voy a considerar a medida que vayamos conversando estos temas o preocupaciones modernos, voy a considerar brevemente también
algunos de los métodos arqueológicos que no sean necesariamente muy tradicionales o muy establecidos, que son importantes para los aportes que podamos hacer. La primera preocupación que quisiera considerar es el cambio climático. Obviamente estamos muy preocupados sobre el calentamiento del planeta y ya un ejemplo arqueológico o una instancia arqueológica ha traído cierta cantidad de atención y es el llamado colapso de la civilización maya. La civilización maya produjo una serie de monumentos arquitectónicos escondidos en la selva, monumentos que han sido conocidos al mundo académico desde hace 200 años y muchas veces presentado al público como una ocasión en que desapareció misteriosamente millones de habitantes y dejaron sus monumentos y restos arquitectónicos a la selva. Con la preocupación del calentamiento global, se ha enfatizado recientemente lo que conocemos de un periodo de sequías cerca de 900 después de Cristo, que corresponde más o menos con el llamado colapso de la civilización maya. Y es muy fácil plantear la idea que el periodo de sequías fue la causa del colapso de esta civilización y la desaparición de los habitantes de lo que hoy día es selva. Y no es nada malo enfatizar que un cambio climático puede tener un impacto grave para las sociedades humanas. Pero más allá de algunos hechos sencillos, enfrentamos el reto de tener una dinámica social más complicada. En primer lugar, el colapso fue un proceso de 200 años o más. No sucedió de un día al otro. Y el abandono total de grandes áreas no se entiende muy bien, a pesar de sequías. El área en donde se encuentran los monumentos mayas sí tenía capacidad de sostener una buena población, pero en algunas áreas el abandono fue total o casi total. Por otro lado, no entendemos por qué sucedió hacia el norte del área maya un crecimiento demográfico y la construcción de una nueva serie de monumentos semejantes a los del sur. El famoso colapso del área maya se encuentra en esta zona hacia el sur de mayor precipitación, hacia el norte, donde había menos precipitación. No solo sobrevivió la gente, sino creció mucho la población y se desarrolló y elaboró otro periodo de la civilización maya, en la parte más seca de la región, que supuestamente sería más afectado por el periodo de sequías que la parte con más precipitación. Si nos metemos en esta serie de preguntas, de interrogantes, aprendemos que las sociedades del periodo clásico maya, antes de alrededor de 900 después de Cristo, se debía a un gran crecimiento demográfico y un desarrollo agrícola que prepararon el escenario para el llamado colapso. Hay áreas extensas de campos elevados
como los que se ven en esta imagen de satélite, cuyos canales permitieron el drenaje de campos de cultivo en áreas muy pantanoso, y se debe a esa tecnología y otras clases de tecnología agrícola, la capacidad de sostener una población tan grande. Y estos sistemas de agricultura eran muy inestables frente a un periodo de sequías, a pesar de la alta precipitación de la zona. Parece que el desarrollo de esa tecnología, ese desarrollo agrícola, se debe a un gran crecimiento de población. Si hacemos caso no simplemente a los monumentos grandes en los centros de sitios arqueológicos del periodo clásico, vemos un paisaje que tenía habitantes por todos lados, muchos más que habíamos esperado hace poco. Y nos preguntamos, ¿por qué creció tanto la población durante el periodo clásico, después de como 300 después de Cristo? Parece que uno de los elementos importantes fue el surgimiento de una serie de ciudades en competencia y finalmente guerra, fomentado por reyes, como el rey que se ve la cara aquí, tal vez reconoce un personaje en esta escultura, que es un rey maya, y la competencia por prestigio y poder entre reyes de distintas ciudades impulsó un crecimiento de población y una serie de guerras que tenía víctimas, como el que se ve en la otra escultura aquí. Entonces, ese ciclo de competencia y guerra probablemente facilitó o impulsó el crecimiento demográfico, porque una ciudad con más habitantes tenía una ventaja en esa competencia y guerra, y debido al crecimiento de población se desarrolló una tecnología agrícola capaz de sostener más gente en la región, que resultó ser un sistema agrícola no muy estable frente a un periodo de sequías. Conociendo estos elementos de la civilización maya y su colapso, la situación tal vez se asemeja aún más a la situación del calentamiento global que vemos ahora, impulsado por crecimiento demográfico y desarrollo económico. En fin, el problema somos nosotros, y no es la primera vez que ha sucedido. Con el estudio de la civilización maya y toda la secuencia de desarrollo que dejó a esa sociedad en una posición frágil e inestable, podamos buscar más entendimiento, más comprensión de cómo se relacionan esos elementos en los procesos de cambio. Esta instancia entonces nos lleva a otra preocupación moderna, preocupación acerca de crecimiento demográfico y cambios demográficos de varias clases. La arqueología puede ver cambio demográfico a largo plazo, y es un tema de importancia para la investigación arqueológica. El aumento demográfico ha sido una tendencia de nuestra especie exitosa por ciertas definiciones desde el principio, una especie que logró colonizar la mayoría del mundo hacia 1500 años antes de Cristo. Y la
clase de investigación arqueológica que más nos ayuda a entender procesos demográficos es el estudio de la distribución de la gente a escala regional. Vamos a mirar una serie de mapas, productos de reconocimiento regional alrededor de la ciudad antigua de Jamukar en Irak. Empezamos con un periodo con una media docena de aldeas muy pequeñas que se ven en el mapa. Otro periodo con cierto crecimiento demográfico muy obvio. Las aldeas son más numerosas y más grandes. Luego una disminución grande de población en esta área, cuya razón no conocemos, pero seguido por el surgimiento de una ciudad muy grande que concentraba una población mucho mayor que la región haya tenido antes y que después de unos pocos cientos de años desapareció con una disminución de población y una dispersión de esa población en el área. Esa es una serie de mapas de la distribución de la basura de la vida cotidiana en el paisaje. Es una reflexión fuerte de patrones demográficos a nivel regional. Entonces, es importante para el estudio demográfico complementar el estudio de monumentos y restos grandes de la arqueología, cosas hermosas, con los restos de la vida cotidiana de la gente. Básicamente lo que nos queda de su basura, que son fragmentos cerámicos más que todo, que son muy útiles para la arqueología. Los patrones demográficos varían mucho. Hemos tendido a pensar que la población crece, hay desarrollo de sociedades más complejas, civilizaciones, etc. Pero si comparamos los patrones de cambio demográfico en una serie de regiones de diferentes partes del mundo, lo que vemos es mucha variabilidad. Hay episodios de crecimiento, de estabilidad, de disminución en diferentes regiones, a ritmos diferentes y que relacionan con integración política y otros aspectos de cambio social en varias formas. Es claro que la población a nivel regional responde a una diversidad de factores. El establecimiento de la agricultura sedentaria resultó en un crecimiento demográfico en casi todas las regiones donde sucedió. Ese crecimiento no fue la causa de la vida sedentaria dependiendo en la agricultura, sino el resultado, porque viene después, casi siempre. Y ese es prácticamente el único patrón consistente que vemos. Cuando miramos la relación con la consolidación política, la tradición que tenemos de pensar que una consolidación y una integración a mayor escala de unidades políticas es producto o produce el crecimiento demográfico, no es así. Las relaciones entre crecimiento demográfico e integración política varían mucho. Por ejemplo, en el área maya, lo que se ve primero es una consolidación de ciudades, cada ciudad con su rey, luego competencia entre ciudades, resultando realmente en guerra, y luego el crecimiento de población. No viene al principio de la secuencia, sino como resultado de toda una secuencia de cambio política y social. Mediante el análisis comparativo, podamos empezar a buscar patrones en esta variación en el intento de identificar mejor las fuerzas que impulsan el crecimiento demográfico o la disminución demográfica o que crean estabilidad demográfica. Una
Otra instancia, otra preocupación moderna que podamos usar como ejemplo, que es una preocupación moderno, es la ola que estamos viendo de un nacionalismo chauvinístico y destructivo, que parece que se presenta de alguna manera conectada en varias partes del mundo. La arqueología ve procesos muy relevantes a esto. El economista política Francis Fukuyama, el mismo que nos dijo hace unos años que la historia se había concluido con el triunfo definitivo de la democracia liberal y el capitalismo occidental, ahora ubica los orígenes de este nacionalismo destructivo y los elementos de identidad cultural a que se debe hace unos 200 años. Pero los arqueólogos podamos ver estos procesos hace miles de años. Desde época de cazadores y recolectores que empezaron a sedentarse e integrar comunidades locales más grandes que antes, tenían que enfrentar cómo integrar una serie de identidades culturales diferentes. El problema o el éxito que tenía muchas comunidades en crecer de aldeas a pueblos, a ciudades y a estados territoriales eventualmente que incorporaban miles de habitantes. Todo ese proceso tenía que lograr una integración de muchas identidades culturales diferentes. Con la integración política de poblaciones de diferentes identidades, poblaciones diversas, de alguna manera lograron superar los efectos potencialmente destructivos de esa diversidad de identidades. Podemos ver en estas superficies que representa la distribución demográfica en la Cuenca de México, podamos ver la integración a escala creciendo durante 2000 años, empezando con algunas pocas aldeas muy pequeñas, a la integración de ciertos grupos de aldeas en diferentes partes de la región, el crecimiento de esas agrupaciones de aldeas y especialmente el crecimiento de una comunidad local que se llama Cuicuilco, que pasando al periodo siguiente enfrenta al otro lado de la... Perdí el cursor, pero bueno, que enfrenta en la otra esquina de la Cuenca de México a otra comunidad todavía más grande en Teotihuacán, en una parte de la región que no había tenido población antes, casi nada. La ciudad de Teotihuacán se fundó y se creció rápidamente desde nada para ser una ciudad más grande que Cuicuilco. Tenemos que imaginar una competencia entre Cuicuilco y Teotihuacán, una competencia en que finalmente ganó Teotihuacán. Y la ciudad de Cuicuilco se abandonó y después de un siglo o dos fue cubierto por lava después de una explosión volcánica que no parece haber causado el abandono inicial de la ciudad, y toda esa esquina de la Cuenca de México donde había estado fue casi totalmente abandonado con el crecimiento de Teotihuacán. Y es especialmente misterioso
porque la parte sur de la Cuenca de México es la parte más fértil, la parte que tiene mayor precipitación, es mucho más productivo para la agricultura. No es un accidente que la población más temprana se concentraba en la parte sur del valle, pero esa parte fue casi totalmente abandonada con el crecimiento de Teotihuacán, que atrayó a toda la gente de la región, casi como una aspiradora, ingiriendo toda la gente de la región. Entonces, este proceso de cambio político, de integración política a escala creciendo, tiene que haber enfrentado una serie de retos para integrar gente de identidades culturales muy diferentes. La arqueología tiene la oportunidad de mirar identidad cultural mediante los artefactos, especialmente la cerámica, que tiene formas y decoraciones tan variadas que es muy útil y en muchas instancias que conocemos etnográficamente simboliza la identidad cultural. Entonces, ¿qué sucedió en la Cuenca de México con una serie de comunidades diferentes, probablemente cada uno con su propia identidad, cuando fueron combinados e integrados en una sola entidad política mucho más grande? Bueno, miramos un poco la alfarería de Cuicuilco, la ciudad que fue abandonado cuando se creció Teotihuacán a su máximo demográfico. Es una cerámica muy variada en sí, pero apareció con el crecimiento de Teotihuacán una cerámica que se denomina anaranjado delgado, que simboliza Teotihuacán para los arqueólogos, por lo menos, en todas partes de Mesoamérica. Es una cerámica muy distintiva, no hay nada semejante anteriormente, y fue de esa cerámica se hizo una variedad de cosas, vasijas como las que se ven hacia arriba, para uso de élites, para ocasiones muy formales e importantes, pero también esa misma cerámica se fabricó en masa para la utilización de la gente común. Fue exportada de Teotihuacán a otras partes de Mesoamérica y es muy reconocible como un producto de Teotihuacán. Y finalmente en otras regiones empezaron a imitarlo y producir cerámica anaranjada delgada falsa. Pero a propósito, con la apariencia exacta del anaranjado delgado de verdad importado de Teotihuacán. Eso siempre ha sido observado por los arqueólogos. Ha sido sumamente útil para nosotros para trazar contactos entre Teotihuacán y otros lugares. Es fundamental para establecer la cronología con el cambio de estilos de la cerámica. Pero lo que no hemos pensado mucho es sus implicaciones para la integración de una serie de entidades culturales diferentes en la entidad política de Teotihuacán. Y a medida que se expandió también como un imperio territorial, es un aspecto de una cosa que hemos observado desde hace años y años, que realmente no hemos considerado, no ha recibido atención suficiente de los arqueólogos. Y nos presenta la oportunidad de estudiar cómo es que Teotihuacán enfrentó este desafío de integrar una población cuyos orígenes, cuyas identidades culturales eran diferentes, y establecer un Estado grande que funcionaba, que no tenía
conflicto entre estas identidades culturales. Finalmente quisiera considerar otra, no, hay una cosa que no dije. La identidad cultural es un fenómeno bastante complicado. Con la integración de Teotihuacán, sí se veía la producción de una cerámica que simbolizaba esa integración. El área maya, que seguimos mencionando, se compartía una cerámica muy semejante. Estos cilindros son muy reconocibles como cilindros mayas, vienen de diferentes ciudades, pero ese conjunto de ciudades que nunca llegaron a un punto de integración política, compartían una identidad cultural manifestado en estos cilindros. Hablaban el mismo idioma, compartían un sistema de escritura mediante el cual podamos trazar la historia de algunos reyes y sus conflictos con los reyes de otras ciudades. Entonces la integración política no siempre se simboliza con un estilo que manifiesta cierta identidad cultural. A veces ese estilo de cerámica que manifiesta cierta identidad cultural ocurre en una situación en que falta una integración política entre todo. Con toda la atención que los arqueólogos hemos dado a la cerámica, no hemos realmente enfocado mucha atención en esta clase de preguntas que son relevantes. Pasando ahora al tema de la desigualdad. Ese es un tema de interés muy tradicional en la arqueología también. Las tumbas reales siempre han simbolizado para los arqueólogos el poder y fuerza del liderazgo político en tiempos antiguos, en todas partes del mundo. Y las tumbas reales son muy, muy famosas. No se ha planteado muchas veces la relación que los estudios de la desigualdad en la arqueología pueden tener con la desigualdad hoy día, en parte porque la arqueología, la atención de las arqueologías ha sido dirigido muchas veces, o demasiado tal vez, a tumbas magníficas, a monumentos grandes, y no hemos invertido tanto tiempo en la investigación de cosas menos espectaculares. Continuando a mirar las tumbas, sin embargo, las tumbas no reflejan de la manera tan directa el poder político ni la acumulación de riqueza. Si miramos estas tres regiones, el Alto Magdalena de Colombia, Sitio Conte de Panamá, son tumbas espectaculares, no a la escala de las tumbas reales que acabamos de mirar, pero sí son monumentos arqueológicos espectaculares en forma arquitectónica y escultórica en el Alto Magdalena, en forma en Sitio Conte no tan monumental, pero en este entierro de que se ve 3 niveles de esqueletos representando 20 y pico individuos sacrificados para acompañar a un individuo principal con cientos de objetos de oro y varias clases de cosas. Estas dos manifestaciones funerarias se encuentran en lo que generalmente llamaríamos una jefatura. Ninguno de esos casos ha recibido
la denominación Estado. Estamos hablando de unidades políticas, aparte de definiciones de tipos. Estamos hablando de unidades políticas de 5 o 10 kilómetros de un lado a otro, con tal vez miles de habitantes, no más, con líderes cuyo poder, tal vez a pesar de su tratamiento funerario, su poder político fue realmente limitado cuando lo miramos desde otras clases de evidencias arqueológicas. A cambio, en Monte Albán, en el Valle de Oaxaca, en México, las tumbas tienen la forma de la que se ve aquí. Esa tumba habría tenido un individuo principal y unas ofrendas, pero no es una tumba tan impresionante como una tumba del Alto Magdalena o una tumba de Sitio Conte en Panamá, pero es una tumba de élite de un estado de cientos de miles de habitantes en un territorio que cubrió casi la totalidad del sur de México. Las tumbas nos hacen pensar en la calidad de acumulación de riqueza en las distintas formas de desigualdad, en las posibles diferencias entre la desigualdad de poder político, en la desigualdad de acumulación de riqueza, en la desigualdad de prestigio, que son distintos aspectos de desigualdad. En la preocupación moderna concentramos mucho en la desigualdad económica, desigualdad en la acumulación de riqueza, pero mirando la diversidad de manifestaciones de la desigualdad en la arqueología, consideramos la complejidad de la desigualdad, que tiene aspectos que son económicos y otros aspectos muy importantes que no son tan económicos. Y nos lleva al valor del estudio de lo que no es un monumento tan impresionante para el arqueólogo. Los restos de la vida cotidiana de la gente común, que también manifiesta desigualdad de diferentes grados, de diferentes clases, que lo podamos estudiar mediante los entierros, entierros que tienen unas pocas ofrendas. Hacia la izquierda, un entierro del periodo formativo en el Valle de Oaxaca, México, de una mujer de 50, 60 años con varias vasijas y joyería, por decirlo así, cosas ornamentales, que era probablemente una de las personas más importantes de esta aldea, porque otra gente de la misma aldea estaban enterrados con nada. Y los entierros de esta gente están asociadas a las casas en donde vivían. Y tenemos adentro y alrededor de estas casas los lugares donde descartaron la basura de la vida cotidiana y podamos estudiar mediante los artefactos y restos de fauna y flora que se encuentran en estos basurales, diferencias más sutiles que de las tumbas reales, diferencias más sutiles en la vida de la gente común. Podamos considerar lo que hemos empezado a hacer, por lo menos, considerar el bienestar de la población en general. Para eso los conjuntos de artefactos son muy útiles, pero también lo que podemos aprender del material óseo de los entierros es todavía más útil.
podamos meternos en temas de nutrición, de longevidad, de estado de salud y cómo varía. Eso implica una serie más de aspectos de desigualdad que son muy relevantes a la preocupación moderna de la calidad de vida. Realmente hay diferencias en la calidad de vida y el bienestar de poblaciones enteras. Ya tenemos la tecnología para hacer muchas de estas averiguaciones, pero los conceptos para usar esa información para estudiar el bienestar de una población arqueológica, eso está en su infancia todavía. Mucho potencial que todavía no podamos decir que hemos realizado. La desigualdad es claro que la desigualdad varía mucho. En la arqueología hemos tendido a considerar la desigualdad una parte inevitable del desarrollo político, económico, el crecimiento de integración política, y no hemos pensado mucho en el bienestar de las poblaciones involucradas. En la mayoría de los casos, aumentos de desigualdad sí acompañan esos otros elementos de desarrollo económico, político, social, pero no siempre. Y la relación entre la desigualdad y esas otras cosas varía. Hay varios ejemplos. Uno en Djenné en África, que manifiesta el desarrollo de una economía sofisticada, compleja, pero con muy pocas evidencias de desigualdad. No entendemos mucho de cómo sucedió, pero es un ejemplo no muy usual, no es lo que generalmente encontramos. Y por ser tan inusual, es un ejemplo muy interesante que merece mucho más estudio. Tal vez nos puede ayudar a entender mejor qué es la relación entre la integración política a gran escala, entre el desarrollo económico y la desigualdad de varios tipos. Durante el fin de semana pasada, visitamos un sitio en el desierto de Atacama con una muy gran diversidad de materiales que parecen indicar una economía, un sistema de producción y distribución de bienes bien desarrollado, bien complicado, pero que al parecer no está acompañado por la desigualdad que generalmente nos acostumbramos a esperar con esa clase de desarrollo económico. Entonces, no es necesario ir muy lejos para investigar estos temas que son tan relevantes a nuestra vida actual. Entonces, la arqueología ofrece relevancia por diversos caminos. Si los arqueólogos podemos buscar los caminos. Toca dejar atrás lo que huele al anticuarismo, el interés en objetos antiguos en sí, simplemente por su antigüedad, y abrazar enfoques conceptuales antropológicos para considerar de dónde venimos, de manera que esa consideración sea relevante al entender hacia dónde vamos, o mejor dicho, mal entenderlo mejor. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias.
Usted bien dice que en alguna oportunidad se encontró con un comandante de las FARC y que estas personas sí tienen un método de cambio, que es el método de las armas. Pero ya sabemos que existe, por ejemplo, el mal del académico, que hay personas que se meten tanto en los libros, en las tesis, en las universidades, que jamás tienen un contacto real con lo que sucede fuera de la universidad. ¿Cómo podríamos decir que la arqueología se sale del mal del académico para poder generar un cambio real, como sí lo hacen las FARC? Bueno, creo que la oportunidad máxima que yo he tenido de conocer la diversidad de la gente que se encuentra en el mundo ha sido realizando trabajo de campo. Y para mí es una gran ventaja que tiene la arqueología, que trabajamos en varias partes entre gente de toda clase, en todos sentidos, de clase alta, clase baja, y tenemos que relacionarnos con esa gente cuya ayuda es fundamental para el éxito del trabajo de campo. Entonces, la actividad misma de recolectar información nos pone en contacto con una gran diversidad de personas cuyos intereses y preocupaciones tenemos que entender, porque proporciona el contexto en que tenemos que explicar lo que hacemos y pedir su permiso y su ayuda. Y sí creo que es una gran ventaja que tiene la arqueología que evita que nos quedemos en el mundo académico, rodeado por académicos, para realizar trabajo de campo, que es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que realmente interactuar con una gran variedad del público moderno. Y ahí tenemos muy diversas oportunidades de entenderlos, de aprender cuáles son las preocupaciones que tienen, también de aprender cómo es que están utilizando el paisaje en que viven, porque eso nos ayuda a entender cómo fue utilizado en el pasado. Tiene tantos aspectos que podríamos quedarnos aquí toda la noche conversándolo, pero salir al campo, que es una parte integral de la arqueología, para mí es una ventaja en ese sentido. No sé si tiene que ver con lo que pregunta. Tengo algunas preguntas que me han hecho curiosa. Una de ellas es la siguiente. Usted puso un slide de poblaciones que de pronto se distribuyen, pero algunas que tenían un centro grande y que de un momento al otro, en 100 años, desaparecieron. ¿Cómo se explica eso? Ese es el primer punto. La otra es, ¿qué pasa cuando hay lagunas, cuando hay fallas en el conocimiento arqueológico? ¿Qué pasa no solo a la teoría de ese lugar propiamente, pero a una teoría más grande? ¿Cuál es la influencia de esas lagunas a otros modos de teorizar los mismos fenómenos u otros fenómenos? Bueno, tomando la primera pregunta, una cosa que los arqueólogos no podamos olvidar es que hablar de permanencia, de perpetuidad, no tiene mucho sentido, porque a lo largo, todo lo que nos parece permanente va a cambiar. Hemos visto demasiadas ciudades en ruinas o que desaparecieron totalmente. Y ese hecho sencillo es una perspectiva que nos ayuda a
en el mundo moderno reconocer que el mundo sí va a cambiar mucho y siempre ha habido flujo de poblaciones, crecimiento, de disminución, y sé que estoy evitando lo duro de la pregunta, entender por qué, entender las fuerzas que impulsaron esos cambios, sí es difícil. Podamos, por ejemplo, en el caso maya, plantear una dinámica política en la cual la competencia condujo a un crecimiento demográfico para ventajas en esa competencia. Pero no es que sucede siempre así. Poco a poco, si estudiamos un gran número de casos, podamos esperar identificar patrones en la variación que vemos que nos ayuda a sugerir, por lo menos, las fuerzas que impulsan los cambios demográficos. Son muy variadas. Sabemos que la población es muy cambia con el impacto, con varios impactos muy fácilmente. Entendemos, por ejemplo, una parte del crecimiento que generalmente sigue después del establecimiento de la vida sedentaria, especialmente apoyado o sostenido por la agricultura. Y tiene que ver en parte con las dificultades de la maternidad en una vida muy móvil. Eso tiende a producir un espacio de tiempo entre niños, y el mero sedentismo ayuda a tener niños con un intervalo menor. Además, los granos, especialmente los granos, que formaban partes esenciales de los primeros sistemas de agricultura, proporcionan una comida para bebés que es fácil de preparar y nutritivo, y eso permite que las mamás no tienen que proporcionar toda la comida a los bebés por tanto tiempo, y esos factores influyen en la fertilidad y el crecimiento de la población. No entendemos también los factores que reintrodujeron estabilidad demográfica, porque esas poblaciones casi siempre crecieron rápidamente por unos cientos años y luego estabilizaron en muchos casos. No sabemos por qué, pero podemos investigarlo, podemos perseguir esa pregunta. Y ahora olvido lo demás. Perdón. Estaba preguntando sobre las lagunas en la teoría en relación al campo. Por ejemplo, un slide que usted dijo que no podíamos explicar X, por qué desapareció la población o por qué pasó esto. ¿Qué tipo de influencia recursiva a las otras teorías tienen esas lagunas? La pregunta es por qué quedan esas lagunas en nuestros conocimientos de lo desconocido. Sí, ¿y qué impacto tienen sobre la teoría en sí? Sí, la arqueología no ha siempre enfocado mucha atención en grandes interrogantes que tengan relevancia al presente. Por un lado, entendemos que es mucho trabajo establecer una esquema cronológica para una región y toda la base detallada de hacer la arqueología ahí. Pero eso no es realmente una excusa
por no hacer caso a interrogantes más relevantes al mundo moderno y más importantes finalmente. Y la arqueología, solo estamos tratando la idea de que la arqueología realmente puede aportar una comprensión de las sociedades humanas útiles es relativamente nueva en la arqueología. No es un interés tradicional. Entonces, se ha realizado mucho trabajo arqueológico en varias regiones que no proporciona la información que necesitamos porque no se hizo precisamente para contestar preguntas de interés y relevancia. Yo creo que el desafío más complicado es a nivel conceptual, de visualizar los objetivos de la arqueología y hacer toda la cadena de lógica que vincula contestar una pregunta sobre la dinámica de crecimiento de población con lo que estoy encontrando en este huequito de 1 por 2 metros, lleno de tierra y tiestos fragmentos cerámicos y material lítico, etc. No es muy obvio ver cómo se relacionan esas actividades cotidianas de trabajo de campo con ideas muy grandes. Todavía está en su infancia el esfuerzo de hacerlo. Muchas gracias por la charla. Yo me declaro absoluto partidario del sentido que tú le imprimes a la charla, pero quería empujar un poquito más allá. En el sentido de que, claro, la palabra futuro es algo que le teme el historiador, que le teme el arqueólogo, ¿no? En algún sentido también los cientistas sociales en general y los antropólogos, ¿no? Somos buenos para sacar la foto de lo que ocurre en la realidad social. Pero me pregunto si efectivamente la arqueología podría ir más allá. Se me ocurrió esto en relación a lo que tú hablabas del tiempo profundo, ¿no? Claro, si miramos el tiempo profundo, las sociedades mueren y nacen, emergen y de repente son ruinas, ¿no? Y en eso hay una liberación. Sí, nos sentimos, hay como una, considerando lo que estamos viendo, ¿no? Una crisis ambiental aguda que en algunos discursos, ¿no?, arriesga incluso la existencia del humano, ¿no? Pero me pregunto si la arqueología se puede dar vuelta más radicalmente y puede no solo ayudarnos a la comprensión de ese pasado, sino que efectivamente apostar políticamente por el futuro, hacer política pública. No solo para hablar sobre cómo debemos pensar el pasado, sino que literalmente mirar el futuro. Yo no puedo hablar por parte de todos los arqueólogos porque no estamos de acuerdo sobre nada. Lo más cierto es que si tienes 7 arqueólogos, habrá 9 opiniones contradictorias. Pero yo creo que sí tiene esa potencial. Y como un ejemplo, si dedicamos más atención, pensando en el calentamiento global, por ejemplo, se ha enfatizado mucho cómo se piensa que va a continuar el calentamiento, qué va a pasar con cambios de precipitación en ciertas regiones, cambio de nivel del mar, etc. Lo que no ha sido estudiado tanto es cómo es que la organización sociopolítica responde a cambios muy dramáticos. Y en la arqueología tenemos la potencial, por lo menos, de encontrar instancias en que las respuestas de las sociedades humanas han sido más o menos exitosos y tratar de entender por qué y mejorar las posibilidades de una respuesta positiva
en nuestras organizaciones sociopolíticas a los cambios climáticos que parece que vamos a experimentar. Y puede ser que soy demasiado optimista de la potencial que tenga la arqueología. Todavía es largo el camino que tenemos que correr para lograr esa clase de comprensión. Pero para mí es por eso que me interesa la arqueología. Es por eso que vale la pena. Es más cuestión de esperanza que cualquier otra cosa. No sé si eso responda. Ok. Muchas gracias, doctor Brennan. A ustedes.